bueno, Brenda el día de hoy nos va a platicar precisamente de este tipo de situaciones que, pues sí, en algunos momentos se pueden presentar y no sabemos tampoco como padres cómo responder, cómo platicarlo con los niños para no afectarlos. Sí. Y es que en los últimos años hemos visto que pues los divorcios han aumentado desde 1980 hasta 2013 casi un 500%. Wow. Es demasiado esto, Brenda. Sí. La gente ya no quiere vivir en pareja. ¿Qué sucede? Bueno, no que no quiera vivir en pareja, de repente a lo mejor, pues la educación también ha cambiado, ¿no? A lo mejor la forma en que se llevaban los matrimonios antes o las ideas eran de alguna forma, que en algunas cosas hemos cambiado pues tanto para bien como otras a lo mejor también nos hemos vuelto un poco menos tolerante o nos cuesta más trabajo solucionar los problemas, ¿no? Pero dentro de esa situación de cómo enfrentarnos o cómo solucionar los problemas, pues también, están nuestros hijos. Sin duda ¿no? alguna, Claro. ¿no? Es un tema porque dos excelentes personas que ya no se llevan bien, pues se separan y bueno, tal vez sea lo mejor, pero los niños a veces nos olvidamos de ellos. Sí, porque fíjate que antes pues se tenía mucho esta idea que ya actualmente ha cambiado mucho, ¿no? Pero que los niños como que no saben, no entienden, o bueno, no pueden opinar, qué sé yo, ¿no? Cosa de adultos, en fin. Entonces es importante y por eso me gusta hablar del tema, porque es algo que existe, ¿no? No le podemos dar la vuelta, pero sí cuando sucede muchas veces los papás no saben cómo actuar y entonces... pues muchas veces cuando no nos informamos o cuando no sabemos cómo actuar cometemos aún más errores, ¿no? Entonces por eso siempre es bien importante pues también entender que con los niños es importante hablar, ¿no? Claro. Ellos saben, ellos conocen a los niños en todos los ámbitos de la disciplina o de la educación. Siempre lo que decimos es que es muy importante la estructura y que las cosas sean predecibles para ellos, eso les va a dar seguridad. A nosotros como adultos, pues a lo mejor en muchas cosas tenemos experiencias que podemos decir, bueno, ya me pasó y a lo mejor yo ya puedo saber más o menos, darme una idea de qué es lo que puede pasar ante determinadas situaciones, pero los niños no, ¿no? Entonces, el hecho de que las cosas sean un poquito predecibles, o que sepan qué es lo que puede pasar o qué va a pasar, esto les da seguridad y eso nos corresponde a nosotros como adultos. ¿Cómo se les da la noticia entonces? Ya llega a este punto, los padres están de acuerdo con una separación. ¿Qué es lo primero que deben hacer o lo primero que deben tener en cuenta al momento de compartir esta noticia con el hijo, con los hijos? De hecho, primero lo más importante es saber que sí se lo tenemos que comunicar, ¿no? Y ante eso, papás ponernos de acuerdo. Hay que recordar que somos adultos, o sea, aunque ya como pareja ya no vayamos a estar juntos, vamos a seguir siendo papá y mamá de los niños, ¿no? Y entonces la relación en ese sentido va a seguir y tenemos que llevar las responsabilidades que esto conlleva. Entonces, sentarnos y dejar, bueno, una cosa es, ok, tú y yo ya no estamos de acuerdo, pero con los niños, a ver cómo vamos a hacer ahora las cosas, las actividades, las visitas, todo este tipo de situaciones que como adultos tenemos que tener claro. ¿Para qué? Para que cuando nos sentemos ahora sí a hablar con los hijos, nosotros ya sepamos, no vayamos a darles incertidumbres, ¿no? Sino, ok, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Sobre todo cuando los niños son más pequeños, pues a lo mejor muchas veces le dicen, pues vas a ver a tu papá, por decir algo, un fin de semana cada 15 días. Bueno, para el niño, ¿qué es esto? ¿No? Sí. Entonces a lo mejor, bueno, un sábado y un domingo vas a estar con mamá, un sábado y un domingo con papá, ¿no? O sea, que se lo dejemos más claro. Las actividades también que se las dejemos más claras. Por ejemplo, quién lo va a llevar a la escuela, quién lo va a recoger, con quién se va a quedar en la tarde, quién lo va a cuidar, ¿no? O sea, que tratemos de desglosar este tipo de situaciones para que el niño o la niña pueda entender cómo se va a ir llevando a cabo, que lo pueda ir imaginando. Claro, y nos hablas de la estructura y nos decías que pues, su seguridad parte mucho de ella. Pero ¿qué me dices cuando los niños empiezan a hacer preguntas más allá de qué va a suceder y cuándo voy a ver a mi papá y cuándo voy a ver a mi mamá, sino ¿por qué? O incluso hay niños que dicen, ¿qué hice yo para que ustedes se divorcien? ¿Qué les contestamos? ¿Qué hice yo? Ese también es un punto importante porque cuando los niños son pequeños, en una etapa de desarrollo ellos se sienten como el centro de todo lo que sucede. Entonces, de repente los niños pueden cargar con la culpa de, híjole, es que como yo no hacía caso, yo veía que mis papás se peleaban y entonces se pelearon por mi culpa, ¿no? Y por eso se están separando.
cosas de este estilo son situaciones que se ven frecuentemente con los niños y que sí es bien importante que como adultos, o sea, de preferencia se sienten mamá, papá a platicarlo con los niños, ¿no? Y en eso explicarles, o sea, lo que tiene que ver con la relación de pareja y lo que tiene que ver con la relación de mamá-papá, ¿no? O sea, no se trata de es que tu papá me hizo y luego yo, o sea, simplemente nosotros como pareja ya no vamos a vivir juntos, ya no nos llevamos bien, ¿no? O sea, tuvimos algunos problemas, mejor decidimos que cada quien vive en un lugar diferente, pero, o sea, pues para que nos podamos llevar mejor, los podamos cuidar mejor, ¿no? Este tipo de situaciones, pero que siempre van a estar para los niños, ¿no? O sea, que siempre la relación de mamá-papá va a continuar con los niños, ¿no? Oye, ¿qué tipo de lenguaje es el que se utiliza? Porque digo, yo creo que también dependiendo de la edad de los chicos, es pues cómo también les Determinante. puedes hablar, pero Sí. si son niños chiquitos, por más Sí, está difícil, ¿eh? real que le quieras explicar, por más, ¿sabes? A veces es muy complicado y creo que también todavía no tienen ciertas capacidades para entenderlo de fondo, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que pueden entender como el ya no nos llevamos bien, por ejemplo, o estamos discutiendo, nos enojamos muy seguido, ¿no? O sea, inclusive son cosas que de repente ven. Entonces, que para llevarnos mejor, cada quien lo va a hacer en su casa, Sí. pero que siempre van a tener como esta relación con mamá, papá y van a estar en su cuidado, ¿no? Te digo, las actividades que cada quien va a llevar con el niño, etcétera, sí quitarle de culpas, pero también van a surgir dudas y también tenemos que Sí. entender, y bien importante, no podemos evitar que le duela, ¿no? Claro. Pero sí podemos estar ahí para ellos, o sea, ese es nuestro papel también, como seres humanos que estamos criando, que estamos educando, obviamente van a pasar por situaciones difíciles, pero mientras sepan que pueden contar con mamá, con papá, que está ahí para acompañarlos en este proceso, esto les va a ayudar más para enfrentar como la situación, ¿no? Eso, no siempre te vamos a querer. A ti, Así es. papá y mamá. Estemos Papá aquí y o mamá. estemos donde quieras. Muchísimas gracias, Brenda.